Que Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Él, ¿verdad? Porque nos permite poder reunirnos una vez más. Y al que está a la par, qué bueno verte, ¿verdad? Que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Hoy estaremos basándonos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 7. Dice la palabra en la versión Reina Valera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia y permitir que tu Santo Espíritu bendiga nuestras vidas. Edifícanos, haz tu obra maravillosa en cada uno de nosotros, que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas y que podamos ser transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay otra versión de este mismo pasaje que dice: asimismo vosotros los más jóvenes. ¿Quiénes son los más jóvenes aquí? Están sujetos a los mayores. ¿Quiénes son los mayores? Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la humildad. Y la humildad no es un rasgo humano muy popular en el mundo actual en el que vivimos, ¿verdad? Es todo lo contrario. No es recomendada en los programas de entrevista, no es celebrada en los discursos, no es elogiada en los seminarios de diversidad, no es nombrada, ¿verdad?, como un valor esencial. Si vamos a buscar libros de autoayuda, no encontraremos que en estos hablen acerca de la humildad. Y la razón esencial o principal es que es difícil encontrarla. La humildad solo puede sobrevivir bajo la presencia de Dios. Amén. Cuando Dios se aparta, también la humildad se aparta. Muchos podrían decir que la humildad sigue a Dios como una sombra, y podemos esperar encontrar humildad que no es aplaudida, ¿verdad?, con frecuencia por la sociedad. Pero encontramos que está relacionada, aunque tampoco Dios es aplaudido en nuestra sociedad. Amén, hermanos. En uno de los periódicos de Estados Unidos, hace algunos años, en su editorial publicaron algo que es asfixia la humildad. Y lo que dice este artículo era que hay algunos que se agarran ingenuamente de la memoria nostálgica de Dios. Es la persona típica, decía el artículo, que va a la iglesia, lleva unas pocas horas cada semana para experimentar lo sagrado, pero el resto del tiempo es sumergido en una sociedad que ya no reconoce a Dios como omnisciente, omnipotente, de ser amado y de ser alabado. Hoy día somos demasiado sofisticados para Dios, decía el artículo. Podemos valernos por nosotros mismos. Estamos preparados y listos para escoger y definir nuestra propia existencia. Tremendo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos habla de esto? De la falta de humildad en el ser humano. En este ambiente la humildad no sobrevive, ¿verdad? Esos discursos de autoayuda y muchas predicaciones, entre comillas, hablan de que nosotros podemos lograr las cosas, pero sin Dios no podemos lograr nada. Sin Dios no somos nada.
Si Dios desaparece, entonces también desaparece la humildad en el ser humano. Cuando se abandona a Dios, es sustituido por un subdios, es decir, nuestro ego, nuestro orgullo. Y eso es opuesto a la humildad. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y es lo que muchas veces está caracterizando las sociedades en las cuales vivimos. El orgullo. El ambiente que respiramos es hostil para la humildad. Y la porción que hemos leído parece extraña, ¿verdad? Leer esta porción ante un público, imagínense leer esta porción en un evento, en un concierto, ahí en el estadio Cucatlán. Leer esta porción sería una ofensa para los que están ahí, porque es extraño para ellos, pero es necesario para la época en la cual vivimos, la humildad. Si lo que está escrito en la Biblia no se arraiga, no se establece en nuestras vidas, no seremos los cristianos que Dios quiere que seamos. No seremos sal y luz para un mundo que está padeciendo. La humildad es esencial para nuestra vida. Dígale que Él está cerca. La humildad es esencial para tu vida. El punto principal de la porción que leímos es que nosotros debemos ser personas humildes. Y hoy se confunde la humildad con la escasez, con la pobreza o con la falta de recursos. Pero no se trata de que una persona que tenga escasos recursos necesariamente sea humilde, porque es algo que es intrínseco en el ser humano y no tiene que ver con la apariencia externa. Y aquí en esta instrucción que leemos en la palabra, en el verso 5, en su primera parte, dice: vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos o a los mayores, aunque los ancianos habla de autoridades también, pero está diciendo en otras palabras, sean humildes. Pero hoy encontramos una sociedad provista de jóvenes altaneros, arrogantes, orgullosos, que muchas veces creen que saben más que los papás, ¿no? O más que las personas que pueden enseñarles algo, porque carecemos de humildad. Todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Quizás al final del día podríamos reflexionar cómo fueron nuestras relaciones durante el día con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que están a nuestro cargo o con nuestros jefes. ¿Tuvimos una actitud de humildad en todo este tipo de relaciones? ¿O fuimos arrogantes? ¿Fuimos orgullosos? ¿Fuimos ásperos en esa relación que debemos tener y estar revestidos de humildad? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Si usted recuerda lo que leíamos de este artículo, decía que nosotros nos podríamos valer por nosotros mismos. Y Frank Sinatra inmortalizó una frase que dice: a mi manera, ¿no? Mucha gente lo cantó y mucha gente lo vive de esa forma. Y otros dijeron que no necesitábamos de Dios, o que Dios está muerto. Pero el punto principal de estos versículos que leímos es que la humildad es esencial para nuestra vida. Es la característica que nos debe distinguir la humildad. Y aquí podemos encontrar algunos incentivos para ser humildes. Pedro también da razones o incentivos, por lo menos 4. Uno, en la parte segunda del versículo 5, es que Dios resiste a los soberbios. Nada podría ser peor que infinitamente
un Dios todopoderoso y sagrado, que esté en oposición a nosotros, a causa de nuestro orgullo, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Está conmigo? Y en esa segunda parte del versículo 5 dice que Dios da gracia a los humildes. Nada podría ser mejor que un Dios infinitamente todopoderoso y sabio nos trate con gracia. Eso lo hace humilde. No es porque la humildad es una actuación de virtud que gana la gracia, sino porque la humildad es una confesión de un vacío que recibe la gracia de Dios. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Habla de las personas que tienen esa actitud de humildad. El reino de los cielos les pertenece. El verso 6. Dios usará su mano poderosa para exaltar a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, o cuando fuere tiempo. Amén. Este es un versículo poderoso. Amén. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En cierta oportunidad, hace ya muchos años, estaba pasando por una situación quizás conflictiva en mi vida, y alguien me recetó este versículo. Te voy a dar este versículo, me dijo. Y me dio humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Al momento en que yo leí este versículo, no entendía por qué me lo habían dado, pero realmente cuando usted está pasando por una situación difícil y usted se humilla delante de Dios, Dios lo va a levantar en su debido tiempo. Amén, hermano. Y al hacerlo, entonces no entendía claramente, pero dije, bueno, voy a tomar esta porción para mi vida, la voy a aplicar, y lo hice. Y Dios hizo su obra. Amén. Dios usará su mano poderosa para exaltar a los humildes. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de su vida? Debemos ser humildes, porque si somos orgullosos, Dios se va a oponer a nuestro orgullo. Pero si somos humildes, nos dará de su gracia, nos va a levantar, nos va a exaltar en su debido tiempo, va a cuidar de nosotros, va a cuidar el camino para que no estemos preocupados. Amén, hermanos. Ahora podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo podemos arraigar en nuestros corazones y espíritus y hacer una diferencia impactante en la manera que vivimos, para que podamos honrar a Dios, para que podamos darle honor a Dios? Y de esto pueden surgir otras preguntas. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la humildad? ¿Cuál es la conexión entre la humildad y no estar preocupados? Quiere decir con esta pregunta que el preocuparse está relacionado con el orgullo. Sí, el preocuparse está relacionado con el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque no estoy siendo lo suficiente humilde para depender totalmente de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo relacionamos la humildad con no estar preocupados? Y aquí en el verso 6 y 7 del mismo pasaje que leímos al inicio, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es simplemente una frase, es una oración de dependencia de Dios. Humillaos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto significa depositar nuestras ansiedades en Dios. Es una expresión de la humildad. Es como que digamos, coman con buenos modales, masticando con la boca cerrada. Manejen cuidadosamente, manteniendo los ojos abiertos.
Algunas personas que cuando comienzan a manejar porque están todos nerviosos, cierran los ojos, ¿verdad? Cuando ven otro vehículo que está cerca, cierran los ojos. A otras que cuando se asustan, sueltan el timón, ¿verdad? Entonces, pero cuando está diciendo de que echemos nuestra ansiedad sobre Él, nos está hablando de ese cuidado que tenemos que tener para mantenernos humildes y dependientes de Dios. Amén. Humillaos, echando toda vuestra ansiedad. Una forma de ser humildes es depositar nuestras ansiedades o preocupaciones en Dios. Diga al que está cerca, deposita tus ansiedades en Dios. ¿Qué nos estorba a que depositemos nuestras preocupaciones o nuestras ansiedades en el Señor? El orgullo. El orgullo es el estorbo. Usted ha visto personas que están ahí que no pueden hacer algo, les ofrece la ayuda y dicen, no, yo lo puedo hacer. ¿Ha visto así? O usted ha sido una de ellas, ¿verdad? Cuando necesita ayuda, pero debido al orgullo, no permite que alguien le brinde la ayuda que usted necesita. Para poder permitir que alguien nos ayude, necesitamos ser humildes. Amén, hermanos. Para entregar nuestras preocupaciones o ansiedades a Dios, necesitamos humildad. La preocupación excesiva sobre el futuro, lo más probable es que es una forma en que nos está diciendo que somos orgullosos, porque no estamos confiando plenamente en el Señor. Amén, hermanos. ¿Qué más podemos decir? Necesitamos contestar entonces las preguntas que hemos planteado. ¿Qué es el orgullo y qué es la humildad? ¿Qué es el orgullo y la humildad? La humildad es lo opuesto al orgullo. El orgullo es autocomplacencia. En la palabra en Oseas capítulo 13, verso 4 al 6, dice así: mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos, se saciaron, y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Y Jeremías 49:4 dice: ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que el orgullo lo lleva a no creer que necesita a Dios, a confiar en lo que tiene, o quizás a confiar en lo que es. ¿Está aquí? El orgullo también tiene que ver con la autosuficiencia y la independencia. Es lo que decía el artículo que mencionábamos al inicio. Moisés hace un comunicado a las personas que están con él en Deuteronomio capítulo 8, verso del 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua,
y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué tremendo, ¿no? Olvidarse de Dios cuando somos prosperados. Y Dios está a través de Moisés dando una advertencia al pueblo, a que cuando llegue ese momento no se olvide de dónde Dios lo ha sacado. Y no nos olvidemos de que todo lo que logremos proviene de la gracia de Dios para con nuestras vidas. No nos olvidemos de Dios. No dejemos de reconocer la bondad de Dios para con nosotros. Por eso debemos depender de Dios. También el otro aspecto es que el orgullo se considera sobre la instrucción. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versos 9 y 10, dice Dios hablando a las personas: de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén, este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón. En aquel tiempo, hablando a través de Jeremías, le está hablando a Judá y a Jerusalén, y habla de la terquedad del corazón de aquellas personas que no quieren escuchar su palabra. ¿Cuántas personas en la sociedad actual no quieren escuchar la palabra de Dios? A causa de la terquedad de su corazón y porque han perdido la humildad. Y la humildad los ha llevado a no depender de Dios. ¿Está aquí? El orgullo se obstina en no reconocer el camino de Dios y hace que sus propios deseos sean la medida de la verdad. De ahí surge de que no necesitamos la instrucción de Dios para nuestro vivir. Para muchas personas que creen esto. Creen que ellos son los arquitectos de sus propios destinos. Pero Dios nos ha creado con un propósito. Amén. El orgullo es insubordinado. El salmista dice en el Salmo 119, 21: tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Cuando son dichos los mandamientos de Dios, el orgullo se aparta y no se rendirá. Rechaza el derecho y la autoridad de Dios para mandar. Amén. El orgullo se atribuye el mérito para lo que solo Dios hace. Cuando estamos llenos de orgullo, creemos que lo hemos logrado por nosotros mismos y le quitamos el mérito a Dios. Eso es el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Tremendo, ¿no creen? Eso lo dice Daniel, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 30 al 32. Entonces, después de una época de humillación, padeciendo en los campos como un buey, Nabucodonosor es restaurado y confiesa lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. ¿Para qué llegar a ese punto, hermanos?
¿Para qué llegar a esta situación para volver a tener humildad? Por eso la humildad es necesaria en nuestras vidas. Amén. El orgullo hace sentir satisfacción en las personas, ¿verdad? Hay gente que se siente satisfecha de ser arrogante, de ser orgulloso. Y Jesús acusó a los líderes religiosos de esto. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres maestros, ¿verdad? O rabí. ¿Por qué aman esto? Por el orgullo. ¿Por qué la gente busca protagonismo? Por el orgullo. Está aquí, hermano. Y el otro aspecto que también tenemos que mencionar es que el orgullo aspira el lugar de Dios. Lo podemos ver en Herodes, en Hechos capítulo 12, verso 21. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria, y murió. ¿Cómo quedó? Comido de gusanos. Imagínense. ¿A cuánto le gustaría llegar a ese final? El orgullo opone la misma existencia de Dios. El salmista dice en el Salmo 10:4: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, todo sus pensamientos es: no hay Dios. El orgullo sabe que la solución más simple para su propia sobrevivencia sería que no existiera Dios. Y esa sería la solución final para que el orgullo sobreviva. Entonces, el orgullo se niega a confiar en Dios. En el Proverbio 28-25 está contrastando la arrogancia con la confianza. El hombre arrogante, dice la palabra, suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Es decir, las personas que son arrogantes son pleitistas, en otras palabras. Andan buscando con quién pelear, se rebuscan para caer mal. Pero el que confía en el Señor prosperará. El orgullo no puede confiar en Dios. La postura de la confianza es demasiado débil, demasiado dependiente. Llama demasiada la atención a la fuerza y a la sabiduría de Dios. La confianza en Dios es el latido en el corazón, pero eso se llama humildad, que es opuesta al orgullo. Cuando el orgullo nos impide que confiemos en Dios, en que confiemos en que Dios nos va a cuidar, hay dos posibilidades. Una es que sintamos una seguridad falsa, basado en nuestro propio poder imaginario y la sagacidad para evitar catástrofes. No, si yo puedo, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. Y la otra es que nos da cuenta que no podemos garantizar nuestra propia seguridad y por eso nos sentimos preocupados. En cierta ocasión, cuando cerca de nuestra casa había una tienda, llegó un camioncito repartidor para la tienda a surtir de productos. Y el motorista se había ido, ¿verdad? No sé a dónde. El ayudante vio que iba a entrar otro vehículo y que ese estaba obstruyendo el paso. Entonces decidió agarrar las llaves, encender el camioncito y moverlo, porque creyó que podía hacerlo. Si el motorista podía, él también podía. Y se fue, se pasó llevando la verja de la otra casa. Bueno, gracias a Dios, mi esposa estaba cerca, pero se había apartado de ahí en ese momento. Que no atropelló a nadie, pero dañó el vehículo y dañó otra propiedad, o no sé si dos más. Porque se creyó que podía hacerlo. ¿Cuántas veces
creemos que podemos hacer las cosas y no necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos la guianza de Dios. No podemos confiar en nuestras propias habilidades, capacidades o competencias, porque nuestra competencia viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. De hecho, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén, hermanos. Y por ahí hay un dicho que dice que uno propone y Dios dispone. Al final tenemos que depender de Dios. No podemos nosotros garantizar nuestra propia seguridad, hermanos. Por eso nos sentimos preocupados. Por eso las personas ponen cámaras de seguridad que ahora se pueden ver de cualquier parte del mundo en que usted esté con su teléfono celular y usted puede controlar las cámaras, pero eso no le garantiza la seguridad. Hay personas que se han metido a las casas de los artistas famosos. No creo que no tengan casas seguras, pero se han metido. Porque nadie puede garantizar su seguridad, solamente Dios. En Dios estamos seguros. Dios cuida de nosotros. Dios nos protege. Amén. Porque lo que trae esto de confiar en nosotros mismos es el orgullo. El orgullo está preocupado por el futuro. ¿Cuántos están preocupados por el futuro? Hay unos que están preocupados por esta semana porque comienzan clases. Decía alguien en el periódico que su hijo estaba asustado porque iba a comenzar sus clases presenciales y había estado 2 o 3 años en clases virtuales y ahora tenía que ir a un aula, pero a la universidad. Un hijo de 23 o 24 años, asustado. Es normal asustarlos, pero estar preocupados por el futuro. Isaías capítulo 51, verso del 12 al 13, habla de un Israel preocupado, pero nos habla de que el problema de su preocupación era el orgullo. Y dice la palabra: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Has olvidado al Señor tu Hacedor. ¿Quién eres tú que temes? Suena extraño, ¿no? Pero así es el orgullo. El orgullo es sutil, hermanos. El orgullo es la raíz de nuestra ansiedad. ¿Cuántos se han mirado alguna vez al espejo y se han dicho: sí que soy orgulloso? Sí que me porté orgulloso ahora, ¿no? Es que no es que la Biblia dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Amén. Pero nos vamos, mire, como seres humanos nos gusta irnos a los extremos. O somos, como dicen algunos: yo soy una llaga podrida, un simple gusano. Que para mí muchas veces eso es sinónimo de orgullo también, ¿verdad? O nos creemos la mamá de Tarzán, ¿verdad? Que yo no sé si existía. Pero la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, y zona de la porción que leímos, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces la respuesta: ¿cómo debemos humillarnos? Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Esa es la forma que debemos humillarnos. La cosa más humilde en el mundo es hacer lo que Dios dice en su palabra. Encomendamos nuestras almas a nuestro fiel Creador. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Echando nuestras ansiedades significa confiar en la promesa que Dios cuidará de nuestra vida, que Él tiene el poder y la sabiduría para ejecutar ese cuidado de la forma más gloriosa. De hecho, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Tenemos que confiar en el Señor. Mire, este tipo de confianza
De hecho, Hebreos dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y este tipo de confianza es opuesta al orgullo, porque es la esencia de la humildad. ¿Cuántos niños muchas veces creen que pueden hacer las cosas y que no necesitan la ayuda de sus padres? ¿Verdad? No, ya lo puedo hacer, ya estoy grande. Pero después se da cuenta que necesitan la ayuda de sus padres en algunas cosas, ¿verdad? Porque necesitan humildad. La confianza que la mano poderosa de Dios nos cubre. Vea una mano inmensa, ¿verdad? Que nos cubre. La mano poderosa de Dios nos cubre, pero no para aplastarnos, no para destruirnos, sino para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos. Amén, hermanos. No debemos ser orgullosos, sino que debemos depositar nuestras ansiedades en Él, porque Él cuidará de nosotros. Cada vez que nuestro corazón empieza a estar preocupado por el futuro, debemos predicarnos a nosotros mismos, como hacía el salmista, ¿verdad? Que decía: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Entonces debemos decirnos a nosotros mismos: ¿quién eres tú que temes del futuro? Y anulas la palabra de Dios. No me dejaré llevar por la preocupación, me humillaré en paz y en alegría, mientras confío en esta grande y preciosa promesa de Dios, porque sé que Dios cuida de mí. Amén. ¿Cuántos podrían hacer eso cada vez que están preocupados? Cada vez que la ansiedad, la aflicción llegue a sus vidas, debemos humillarnos ante Dios y no dejarnos llenar por la ansiedad o la preocupación, porque Dios cuida de nosotros. Póngase en pie, por favor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu cuidado está en nuestras vidas. Tú nos proteges, tú nos das nuevas fuerzas, tú nos guías por el camino perfecto, tú nos llevas al lugar donde seremos bendecidos. Nos llevas de bendición en bendición, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, con la certeza de que alcanzaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Que esa nube de gloria y de gracia se pose sobre cada uno y podamos ser bendecidos con poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.